vamos a saludar con nuestra segunda invitada. Le damos la cordial bienvenida a la asambleísta Sofía Espín. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana y pertenece a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Asambleísta, buen día. Buenos días, estimado Jaime, estimada Carlita. Un gusto para mí estar con ustedes en Ecuador en Vivo. En directo. En directo, Ecuador en directo. No nos confundamos, Ecuador en directo. Claro, en directo. Asambleísta, bueno, el fin de semana ustedes casi que han sido tendencia, los de la Revolución Ciudadana, por el tema del juicio político a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, que la Comisión de Fiscalización no recomienda el juicio político. Cuéntenos un poco por qué no se recomienda que se dé el juicio político. Muchas gracias, estimado Jaime. Era importante para mí esta entrevista porque es importante difundir lo que hizo la Comisión de Fiscalización y la posición de la Revolución Ciudadana. Primero yo quiero empezar diciendo que con el señor Wilman Terán en particular, nosotros como RC no tenemos una afinidad. Recordemos quién es el señor Wilman Terán. Es parte del tribunal que sentencia en segunda instancia al presidente de la República, Rafael Correa, y al vicepresidente Jorge Glass y a otros compañeros. Y eso nos hace que no tengamos ninguna afinidad con él. Sin embargo, nosotros no podemos dejar que nos dejen llevar por el odio. Mire usted, acaba de tener una entrevista muy dolorosa de cómo el odio ha significado que saquen del país a una periodista brillante que ha vivido aquí 20 años y que por odio le están haciendo esta persecución y la están exiliando del Ecuador. Eso no es correcto. La Revolución Ciudadana ha vivido ese odio y nosotros no lo podemos continuar. En ese sentido, teníamos que ver las causales que traía el interpelante. Y resulta que las causales se le van cayendo de una en una. ¿No? El señor interpelante de la bancada Construye presenta 4 causales, cada una de ellas se va desmoronando. Él convoca testigos. Los testigos eran parte de la comisión de expertos que llevaban a cabo el concurso que estaba llevando en ese momento el Consejo de la Judicatura, y vienen estos expertos, abogados, con un currículum brillante, profesores, decanos de facultad, y resulta que le desbaratan una de las principales causales que presenta el interpelante. Uno se va dando cuenta en el transcurso del proceso de juicio político, muy intenso por cierto, que aquí había en realidad una vendetta hacia el señor Terán. Y esa vendetta viene desde la Fiscalía General del Estado y en conjunto con la bancada Construye. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos de este juicio político, aparte del concurso, es el tema de la destitución del juez Walter Samo Macías. El señor Walter Samo Macías, en una entrevista en un gran medio de comunicación de estos de televisión, en donde le dan mucha pantalla a solamente un grupo determinado de políticos, él dice, mi destitución va a significar un proceso penal en contra de estos consejeros y va a significar un juicio político. Es decir, que aquí había una estrategia armada para irse en contra de estos vocales, el señor Terán, la señora Barreno y el señor Muñoz, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el tema penal que los siguen a ellos. Entonces, es claro que están usando la Asamblea Nacional para una vendetta política y para eso, sin causales, sin que realmente se logre comprobar el incumplimiento de funciones, no cuenten con la Revolución Ciudadana. Como yo le decía, convoca el señor interpelante algunos miembros del Comité de Expertos para el Concurso Público de Méritos de la Corte Nacional de Justicia. Invitan, yo quiero decir los nombres de estos prestigiosos abogados, ¿no? Alexandra Judith Andino Herrera. Invitan a otra abogada, Nancy Susana Cárdenas Janet. Invitan a Judith López Soria. Y a cada uno de ellos, y hay otros más, se les hace preguntas si habían recibido presiones de los miembros del Consejo de la Judicatura, si Wilman Terán los llamaba, si a Barreno, la señora Barreno los llamaba, si los conocían. Y todos ellos dicen, no los conocíamos, es la primera vez que los vemos personalmente, el resto de veces los hemos visto en televisión, nunca nos llamaron, teníamos mucho cuidado, mucho nivel de protección de lo que hacíamos. La evaluación de los jueces lo hacíamos en una sala y no podíamos sacar la información de allí y realmente van deslegitimando estas causales que propone el interpelante.
y quieren que nosotros, por odio político o por lo que dirán los grandes medios de comunicación, estemos a favor de este juicio político, no podemos estar. No cuenten con nosotros para odios y vendetas políticas de nadie, de nadie. Ese no es el proceder de la Revolución Ciudadana. Correcto. Claro, porque hemos visto una especie de linchamiento mediático también durante el fin de semana a los medios de comunicación arremeter contra la Revolución Ciudadana, pero sin presentar argumentos, como siempre lo hacen. Descalifican, siempre descalifican, pero cuando tienen que darle la venia a alguien se la dan, ¿no? Así lo han hecho durante este fin de semana y todavía siguen haciéndolo. Y tendremos durante esta semana acusaciones a la Revolución Ciudadana que ustedes pactan con los delincuentes. Eso se verá durante todos estos días. Mire, el caso, este es un juicio político, no quiero dividir en dos el tema. El señor, el doctor Terán, está también procesado en el caso Metástasis. Él tendrá que defenderse, tiene sus abogados, él mismo es abogado, no, pero eso es un caso. Aquí nosotros estamos en un juicio político. Ya, el juicio político tiene 4 causales. Uno de ellos es el concurso de jueces, en donde decía que el señor interpelante decía que había interferencia, que se llevó mal, ¿verdad? Y por eso era uno de sus grandes cuestionamientos. El otro proceso era el tema de la destitución del señor Walter Samo Macías, juez. Y aquí revisamos, pues en detalle, revisamos cómo se dio la votación para la destitución de este juez. Y recuerde usted que también en medio de este tema salen unos chats de conversaciones del señor Terán con la señora fiscal y se ve la molestia y la protección de la fiscal a un juez determinado. Y ahí viene la vendetta en contra del señor Terán. Entonces se ve primero la votación. Hay alrededor de 4 votaciones y queda claro que en la última votación el proceso es absolutamente legal. Es decir, se instala la sesión, el Consejo de la Judicatura sesiona apenas, son 5 miembros, la mayoría más 1 es 3, de 3, 2 votan a favor, 1 vota en contra, y eso quiere decir que es legal la sanción del señor Walter Samo Macías. Pero estar de acuerdo con que si el Consejo de la Judicatura sanciona a un juez y puede la Fiscalía llevarlos a un proceso penal de obstrucción de la justicia, es quitarle la principal competencia del Consejo de la Judicatura. Es un nefasto precedente que le quieran prohibir al Consejo de la Judicatura sancionar a un juez. El juez, por supuesto que podía defenderse en otras instancias, podía apelar, podía iniciar procesos administrativos, pero resulta que como aparentemente aquí hay una amistad, es un juez protegido por la Fiscal General de la Nación, inmediatamente llevan a estos miembros del Consejo de la Judicatura a un proceso penal. Mire lo que estamos diciendo, querido Jaime, ¿no? Que aquí hay jueces que la Fiscalía General del Estado protege y con los que trabaja en conjunto. Esto significó en Brasil, por ejemplo, la destitución y procesamiento del fiscal Moro, recuerde usted. No, este trabajo conjunto, eso no puede existir en un sistema constitucional de justicia y derechos, pues. No puede ser que la Fiscalía General tenga los jueces con los que trabaje, porque ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, también ahí yo recuerdo una frase que decía la titular de la Fiscalía General, que decía, la Fiscalía no pierde casos. Claro, porque trabaja en conjunto con esos jueces. Y eso no es correcto en un Estado constitucional de justicias y derecho, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, aquí hay una vendetta porque se toca a uno de los jueces protegidos, lo que debería ser un escándalo nacional, pero eso no se analiza. Se analiza que la Revolución Ciudadana no ha actuado con odios, ha visto las causales, se les caen las causales porque actúan con odio y no buscaron realmente las pruebas y por eso nosotros nos abstenemos. ¿Esto significa que el juicio está parado? No está parado, pasa a la asamblea, al pleno de la Asamblea Nacional y es el pleno el que va a decidir si el juicio continúa o no. Pero yo creería que la Asamblea Nacional no debe prestarse para venganzas personales. Nosotros tenemos muchas más cosas importantes que atender. Ayer ha habido un nuevo femicidio dentro de un cuartel. ¿Cómo duele que eso siga pasando? Son temas mucho más importantes
que hacerle el juego a una bancada que utiliza un lenguaje de odio, ¿no? Porque ellos siempre utilizan un lenguaje de odio, todos son narcopolíticos, pero resulta que más bien es, yo diría que es al contrario, mi querido Jaime. Entonces, este juicio, cada una de las causales se fue desbaratando y por eso no había motivo. Por eso no había motivo y por eso nos hemos abstenido. Y a pesar de la crítica generalizada, nosotros tenemos que hacer lo correcto. No podemos dejarnos llevar por estas vendetas personales, ¿no? Ahora, el presidente de la República también en un escrito que publica en su cuenta de X dice que hay un pacto entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye para dejar algunos juicios políticos a exministros de Lazo para que se dé el juicio de Palencia y de la canciller Gabriela Sommerfeld. Sí leyó usted el comunicado del presidente de la República, donde dice que hay un acuerdo ahí entre varios bloques. Mi querido Jaime, antes de entrar a esa pregunta, y bueno, uno se preguntaría, ¿quién es este juez al que se protege, no? Es este señor juez, el doctor juez Walter Samo Macías. Resulta que el señor Walter Samo Macías también aparece en el caso Metástasis. Aparece en una protección que le daría al exalcalde Intriago y que también sería parte de los jueces que ayudarían a Norero. Eso está en los chats que ha presentado la misma Fiscalía General del Estado. Entonces, digámoslo así, si todos los que están en Metástasis no son personas probas, entonces el señor Walter Samo Macías tampoco lo era. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿por qué en este caso llevan a estos miembros del Consejo de la Judicatura a un proceso penal y en otros casos de destitución de jueces no pasa nada? Yo insisto, esto es un nefasto precedente para el sistema de justicia del país. Si una de las primeras funciones del Consejo de la Judicatura es efectivamente sancionar a malos jueces. Eso para terminar su pregunta anterior. Sobre este acuerdo de Construye, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, mire, aquí usted recuerde cómo se iniciaron estos juicios políticos, ¿no? El juicio político en contra del señor Sebastián Corral lo presenta efectivamente la Revolución Ciudadana. Pero el juicio político en contra de la señora Andrea Montalvo y otros más por ahí, no los presentamos nosotros, pero se presentan justamente para dilatar el proceso de juicio político en contra de la señora fiscal. Ahora, cada uno de ellos deciden retirar las firmas y eso es algo que nosotros no podemos controlar. En este momento se consideran que ya no es tan importante esos juicios políticos, que no significa dejar en la impunidad a estas personas, porque los juicios políticos pueden volver a retomarse y pueden volver a presentarse con tranquilidad. Yo espero que así se haga en el caso del señor Sebastián Corral y en particular en el caso del señor Pablo Arosemena. En el caso de la señora Andrea Montalvo, creo que ni siquiera es sujeta de juicio político, creo que era presidenta de la CNCID. Entonces, aquí no hay ningún pacto. Los de Construye dicen que hemos pactado con los señores socialcristianos y ADN para abstenernos del juicio político. El gobierno nacional dice que hemos pactado con Construye y el Partido Social Cristiano para bajarnos estos juicios políticos. Entonces aquí no hay ningún pacto. Aquí lo que hay, en este caso, es considerar que esos juicios en este momento no son pertinentes y seguramente dar pasos. Hoy día ya estamos a pocos minutos de reunirnos en la Comisión de Fiscalización y dar paso al juicio político de la señora Gabriela Sommerfeld, que es la que viene a continuación, que también es un orden que no lo determina la Revolución Ciudadana, sino el CAL, en donde la Revolución Ciudadana solo tiene 2 votos. Ingeniera Espín, buenos días. Carla Aro le saluda. Efectivamente, el presidente, pues, en las últimas horas ha tratado de hacer viral el hecho de que quieren ir contra la canciller Sommerfeld. Efectivamente, ¿cuál sería la causal del juicio de la canciller Sommerfeld? Bueno, ahí vamos a debatir en profundidad justamente lo que quiere hacer la bancada de ADN. Recuerde que estos días, e inclusive ellos han presentado un cambio del orden del día, pidiendo que se investigue al presidente Correa por unas declaraciones hechas en su libertad como ciudadano, de que después de la incursión armada de manera ilegal, rompiendo la Constitución de Viena, rompiendo la Constitución
de Venezuela, de Caracas, el presidente ha pedido que obviamente un país que irrumpe ilegalmente en una embajada debe tener una sanción, que esto es una sanción al gobierno, que no lo hacemos nosotros, no lo hace, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. El presidente Correa hizo algunas declaraciones, la bancada de ADN ha solicitado que se investigue este proceso y van a plantear un cambio del orden del día respecto. Bueno, justamente en este juicio político vamos a hablar sobre eso, cómo se llevó a cabo esa incursión armada, quiénes participaron, quién dio la orden, cómo se llevó a cabo este secuestro del vicepresidente Jorge Glass, y todo eso que quiere debatir justamente la bancada de ADN se puede investigar en este proceso de juicio político. Es decir, no es necesario ese cambio del orden del día, es cuestión de que participen en el proceso de juicio político. Ese es un causal, pero la otra causal también es la desatención que tienen nuestros migrantes a nivel nacional, ¿no? En particular, por supuesto, en México, en donde como recibían una protección, porque los migrantes que quieren salir del Ecuador y llegar a Estados Unidos pasan por México y, por supuesto, el gobierno de México ejerce una protección hacia esos migrantes que están huyendo de las pésimas condiciones en que están los ciudadanos en el Ecuador producto de este mal gobierno. Bueno, ese también es uno de los causales que se revisarán en contra de la señora Gabriela Sommerfeld. Significa, ingeniera, que hay dos causales, no solamente una, ¿no? Que trata de ver el presidente, que es por el tema de la Embajada de México. Ahora, hay algo que es cierto, cuando se irrumpió en la Embajada de México, todas las bancadas, la mayoría de las bancadas, digámoslo así, rechazaron esto. ¿Usted cree desde su punto de vista que sí haya los votos suficientes para llevar a juicio político a la canciller? Mire, yo nunca me adelanto, ¿no? Recuerdo cuando estábamos en el juicio político en contra del ex vocal, presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y del vocal Morillo, y aparentemente no habían los votos, y la contundencia de las pruebas que se encontraron en ese juicio político determinó que no habiendo votos, recuerde usted, inclusive ADN termina sumándose y terminamos sancionando al señor Fausto Murillo, uno de los vocales nefastos del Consejo de la Judicatura, que se demostró cómo repartía cargos públicos para él llegar a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, hay que esperar, veamos las pruebas que salen en el camino y eso determinará que las diferentes bancadas ante la opinión pública nacional tomen una posición u otra. Yo nunca me adelanto, esperemos. Ahora, hay otra cosa también que el gobierno pues ha tratado de mostrarnos una narrativa y es que la Revolución Ciudadana y otros partidos quieren apoyar a los delincuentes con el tema pues del aumento de las penas, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque bueno, hubo una consulta popular y esa consulta popular obviamente te da un manifiesto que hay que seguir con el tema de las penas y ese aumento. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se vive en la Asamblea con respecto a eso? Muchas gracias, Carlita, por su pregunta. Mire, el gobierno lo que está haciendo es intentar desviar su mala gestión en el tema de seguridad hacia la Asamblea Nacional. Ahora resulta que todo el problema, ¿no?, de la inseguridad es porque la Comisión Multipartidista no pone las penas que él envió a la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso es incorrecto. No es correcto que el señor presidente le mienta al país, intente distraer de su fracaso en la gestión de seguridad a una comisión multipartidista que recién vamos por el primer debate, recién vamos a ir al segundo debate. Cuando el pueblo ecuatoriano se pronuncia por efectivamente aumentar penas, recuerde usted, eso votamos hace poquito, se gastaron 60 millones inútilmente, ahí no estaban dichos cuánto queríamos aumentar las penas, es decir, se consultó, queremos aumentar penas nada más, pero no dice cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Se convoca a diferentes juristas, se convoca a la misma señora fiscal, y la misma señora fiscal tomó este ejemplo porque ella es un referente, pues, de la derecha. Ella mismo dice que cree que los valores y los años en que ha propuesto el presidente de aumento de penas es excesivo. Ella misma se pronuncia y varios juristas. Eso quiere decir, eso determina que la comisión reduzca penas, es decir, estamos aumentando las penas, pero no a los niveles que planteaba
el informe que manda el presidente de la República. Pero el presidente, justamente para distraer la atención de su nefasta gestión en seguridad, arma un escándalo. Si eso recién va a segundo debate, no le mienta al país, señor presidente. Basta de distractores, basta de distractores. La inseguridad continúa, las masacres continúan, las vacunas continúan. No todo está mal en temas de seguridad, en temas de desempleo. Continúa el desempleo en el país. No continúa la desatención en salud. Y él quiere distraer la atención diciendo que se está protegiendo de delincuentes. Ni siquiera se ha aprobado el informe. No mienta, no mienta. Entonces, primero, tranquilidad. La comisión ocasional está haciendo su trabajo. Ya debatiremos el tema en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y ahí se podrá ver que en realidad estamos cumpliendo el mandato popular. Se están aumentando penas como lo pidió la ciudadanía en esa consulta popular, que era innecesaria, ¿no? Hay que decirlo una vez más, era innecesaria. Qué buena aclaración, porque ya empieza pues a tratar el gobierno de vender la narrativa del tema de inseguridad. Es por la asamblea y que la asamblea quiere apoyar a delincuentes, entonces es importante que sepan que todo tiene un proceso y que la asamblea está siguiendo el proceso de acuerdo a la ley. Una de las cosas que en las semanas pasadas conmocionó mucho fueron las declaraciones de Valentina Centeno con respecto pues a que se quería declarar loco e incapaz al presidente, para lo cual también pues Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, dijo que se iba a investigar. ¿Realmente se está investigando aquello? ¿De dónde salió? Bueno, la primera vez que nosotros escuchamos eso fue justamente en una intervención de la señora Valentina Centeno y en una intervención del señor viceministro del Interior, Esteban Torres. Fue la primera vez que escuchamos este tema de que se llamara loco al presidente. El problema es que ellos están en campaña. Ambos son coidiarios del gobierno, ¿no? La una es la coordinadora de la bancada, el otro viceministro del Interior, ambos coidiarios. El problema es que el gobierno ya está en campaña. Entonces están aprovechando cualquier narrativa para victimizarse. Entonces, por ejemplo, lo de loco es una estrategia para victimizarse. Miren, me quieren destituir, me quieren decir que estoy loco. Y a raíz de eso usted vio la campaña en TikTok, porque esa es una cualidad de este gobierno que cree que se puede gobernar desde el TikTok. Inmediatamente salió toda una campaña gubernamental alrededor de que les estaban diciendo locos. Luego el tema, por ejemplo, de la victimización, porque el juicio que viene, si se bajan estos juicios, el de Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Losemena, viene el juicio a la señora Sommerfeld. Entonces también, pobrecita, quieren llevarme a juicio político. Pero eso es un deber de la Asamblea Nacional. Fiscalizar es una tarea de la Asamblea Nacional y él sabe desde el primer momento en que es gobierno que siempre vamos a poder fiscalizarlos, que siempre vamos a poder llamarlos. Entonces, una vez más, se victimizan. Inmediatamente está la comisión multipartidista ocasional tratando la ley para reformarla, para aumentar penas y inmediatamente se victimiza, ¿no? Entonces, esa es la estrategia porque el presidente está en campaña y con estos distractores intenta que la gente no hable de la realidad del país. El aumento del IVA, el aumento del precio de los combustibles, que ya ha hecho que la canasta básica aumente, suba y que obviamente tu sueldo ya no te alcance. Y el gobierno busca que no hablemos de esto, de los problemas reales del país. Hay que comprender que el gobierno nacional está en campaña. El tema de loco, el tema de que hay un pacto y que se está protegiendo delincuentes. Mire, lo que tiene que hacer el gobierno es dedicarse a trabajar y encontrar al señor Fito, pues que se les escapó de la cárcel. Eso es lo que tiene que hacer. No haga lo que tiene que hacer. Deje de ser cómplice y póngase a hacer lo que tiene que hacer. Tal parece que el gobierno está utilizando la locura para la campaña porque ya estamos en periodo electoral. Eso es lo que se está demostrando. Ingeniera Sofía Espino, no sé si tenga unos 5 minutitos más porque creo que ya tiene reunión. Sesión. ¿Ya tiene sesión? Sí, pero a las órdenes. Bueno, quería consultarle el tema político de la Revolución Ciudadana. Ya ustedes están trabajando en un año electoral, porque se viene ya un año electoral, estamos viviendo un año electoral. La gente todavía tiene
esa incertidumbre, quién será el candidato, cuándo mismo es que se sabrá quién será el candidato o candidata a la presidencia de la República para el 2025? Bueno, yo estoy segura que el buró de nuestro partido está trabajando en aquello. Estoy segura que se tomará una decisión basada en encuestas, por supuesto, y basada en capacidad. Nosotros tenemos grandes cuadros con experiencia, con juventud. Por supuesto, hay 2 compañeros destacados que ya estuvieron en la carrera presidencial y que tienen la experiencia, que son la compañera Luisa González y el compañero Andrés Arauz, que se los propuso hace menos de un año o un poquito más de un año como candidatos y que tienen la experiencia, el conocimiento, porque esto no se trata de improvisar. Ya nos damos cuenta, el pueblo ecuatoriano se da cuenta de que poner gente que es improvisada, que no conoce el sector público, nos trae estas graves consecuencias. Un país en recesión, un país que básicamente está siguiendo las disposiciones y las órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque ellos son los que están dictando la política económica, la política social, la política petrolera del país. Ellos son los que están gobernando y eso no es correcto. Entonces se necesita gente que tenga experiencia, que tenga conocimiento y que tenga profundo amor de patria. Y esos compañeros los tenemos, ¿no? Ahí está la compañera Luisa González, está el compañero Andrés Arauz, están otros compañeros también, la compañera Paola Pavón, el compañero Pavel. Él ha dicho que en este momento no tiene interés, pero están sus nombres puestos en la palestra y estoy segura que el buró está ya analizando con números, con corridas, de manera técnica, quién será nuestro candidato. Ingeniera, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. El gusto es mío, estimado Jaime, estimada Carlita. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la entrevista con la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que pues nos aclaró algunas cosas que están dentro de la asamblea, esa cola de juicios, ¿no? Y esa narrativa que trata de hacer el gobierno, ¿no? Y ahora vemos que está tratando de echarle la culpa a la asamblea, tratando de lanzar la pelotita para allá, desprestigiar ese tipo de cosas. Mundo menos él. El presidente no es culpable para su círculo. La culpa es de la vaca. La culpa es de Correa. Cualquier cosa que pase, cúlpalo a Correa.